Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Amén. Eso es, amén. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Es una visión que Dios le muestra a uno de sus siervos fieles. También tenía errores, también tenía defectos, como cada uno de nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero Dios le encomienda a este ministerio tan hermoso de poderle revelar a través de él a toda su iglesia las grandes maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 21. Mire, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi a un ángel, dice, que descendía del cielo con la llave, dice, del abismo y una gran cadena en la mano, dice. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Corrámonos ahí mismo el 11. Vayámonos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ante quién? Ante Dios, dice. Grandes y pequeños, hermanos, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, dice, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros según, dice, sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, dice, entregaron los muertos, dice, que habían en ellos. Y dice, mire, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Como título le hemos puesto, cuidémonos de la muerte segunda. Amén. Oremos a Dios en esta noche, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, Creador del cielo y la tierra, Creador de nuestra vida, Señor. En esta noche, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor. Hemos abierto en esa palabra en la cual tú le revelaste a Juan, Señor, en su momento. Aquel mensaje bendito, Señor, el cual tú querías que en esta noche, pues nosotros meditásemos en él, Padre nuestro. Y te pedimos a ti, Señor, que seas tú hablando en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque tú pusiste este gran mensaje, Señor, sobre la vida de aquel apóstol, Señor. Y lo utilizaste, Señor, para llevar, Señor, vida y abundancia de vida, Señor, a toda una nación, Señor, y a las naciones postreras, Señor. Y ahora, Señor, estamos, Señor, deleitándonos en tu palabra y te pedimos a ti, Señor, que seas tú ministrando, Señor, esta palabra, que sea tu Espíritu Santo poniendo en nosotros, mi Dios amado, el mensaje cual tú quieras que en esta noche nosotros recibamos de ti, mi Dios. Ayúdanos, por favor, a retenerlo y atesorarlo como el más tesoro, más apreciado en nuestra vida, que es tu palabra. Pedimos perdón por nuestros errores y nos apartamos de ellos para poder alcanzar tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermano. La palabra de nuestro Dios, hermano, como les decía, fue escrita, ¿verdad?, a través
de que Dios utilizaba a aquellas personas que le buscaban a Él, a través de aquella persona que decía, voy a hacer mi esfuerzo por buscar al Señor, aquella persona, ¿verdad?, que constantemente, y era aquella persona que Dios ya había puesto sus ojos y su mirada en esa persona, y tenía un propósito grande, y un propósito, ¿verdad?, no solamente a corto plazo, sino un propósito para toda una eternidad, hermano. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice, nunca pasará, dice. Amén. Y mira, hermano, como nos muestra aquí el libro de Apocalipsis, es la revelación que Dios le muestra, ¿verdad?, al hombre, hermano, nosotros, de los eventos futuros. En teología se conoce esto como escatología, ¿verdad? Se conoce, ¿y qué quiere decir escatología? Los eventos que han de pasar a futuro, ¿verdad? Aquí nos muestra la palabra, y este es el libro que podemos decir entre todos, ¿verdad? Y aparte los evangelios, el libro más bonito que podemos leer. Muchos dicen, no, Apocalipsis le tenemos miedo. Muchos allá en el mundo han hecho películas tratando de esto, pero tras diversizando, ¿verdad?, el verdadero contenido, la verdadera esencia que Dios plasmó en este libro, hermano, para que tú y yo, nosotros y todos los que están, ¿verdad?, y los que vienen, conocieran el mensaje que Dios quería poner, ¿sí? Y mira, acá nos muestra y nos habla primeramente, ¿verdad?, hermano, nos dice que ahí va a haber un rapto de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, verdad? ¿Quién es el amado de nuestro Dios? Somos nosotros, ¿sí? También nuestro maestro de teología nos ha enseñado que ya están pensando, ¿verdad?, quitarle el nombre rapto a una traslación, ¿verdad?, a un arrebatamiento. Pero lo más importante es que en aquella trompeta que habla allá en Tesalonicenses, que dice que va a sonar, ¿verdad, hermano? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, más los que hayan quedado, dice, serán levantados juntamente con estos, dice. Ese, ¿verdad?, será nuestro, ¿verdad?, nuestro premio, el suyo y el mío. Ahorita estamos en una carrera, en una vida. Pablo nos decía, ¿verdad?, y nos dice allá en Timoteo, en 2 de Timoteo, que el atleta se prepara. El atleta, ¿verdad?, cuando va y tiene que sufrir, ¿verdad?, ciertas cositas, no tiene que comer ciertas cosas. Aquel que juega, ¿verdad?, los que juegan pelota, ¿verdad?, ahí tienen que tener una dieta, ¿verdad?, bien estricta. Los que hacen fisiculturismo, los que hacen, ¿verdad?, todo esto, un atleta. Y nosotros somos un atleta para Dios que vamos, ¿verdad?, en la batalla de Cristo. En la batalla y vamos en el camino para culminarlo. ¿Y cuál, verdad, nos muestra ya en Apocalipsis? Que dice que hay 2 eventos, para que no los vaya a confundir, ¿verdad? Hay 2 etapas que Apocalipsis muestra. Hay 2 etapas en la cual la iglesia vive una de esas etapas, pero también el mundo vive otra. La iglesia es arrebatada, si usted le quiere llamar arrebatamiento, rapto, traslación. La iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor dijo, yo voy, pero voy a preparar morada para donde yo estoy, dice Dios. Vosotros también estéis, dice, ¿verdad? Y si así os no fuere, dice, ¿verdad? Yo vendré a mí mismo y me lo llevaré, dice, ¿verdad? ¿Cuánto no le hubiera costado a nuestro Dios, hermano? Cuando aquí allá en Isaías, versículo dice, que no se halló justo ni algún uno, dice, ¿verdad? Él no le hubiera costado, ¿verdad?, hacer otra tierra, hacer otro mundo, pero no, Él dijo, esta es mi creación. Y dice también la palabra que Él se deleita en nosotros, en nuestra adoración. A Él le gusta que nosotros, ¿verdad?, le adoremos y le busquemos, hermano. Pero Él también, hermano, ha preparado algo para cada uno de nosotros. Seamos que vivamos, seamos que muramos. Si nosotros, amén, somos de Cristo, y si nosotros esperamos esa mañana ansiosa, esa mañana donde vamos a ver la gloria de Dios en su infinito esplendor, donde vamos a ver al grande, donde vamos a ver donde dice Apocalipsis, yo soy el alfa, la omega, el principio, el primero y el último, dice.
donde vamos a estar cara a cara con nuestro Maestro, ¿sí? Y dice la palabra de nuestro Dios, acá, ¿verdad? Como les decía, la iglesia se la lleva a nuestro Dios. Y dice, y para que vayamos parametrizando, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? El que lea entienda, decía. Cuando le preguntaron acerca de los eventos futuros, ¿verdad? Y le decía, así como está escrito en Daniel, hizo la referencia. Y decía, el que lea entienda. Pero ese pueblo no le podía hablar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo con una mayor soltez, como a nosotros sí nos habla. Porque si ellos entendían en su momento que Él era el Cristo, ya no nos salvábamos nosotros, ¿verdad? Pero allá en Daniel, hermano, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Daniel, Zacarías, Malaquías, del Antiguo Testamento es el Apocalipsis. Si usted lo lee y luego lee Apocalipsis, usted va a comprender muchas más cosas. Y todo se enlaza. Todo tiene un enlace, ¿verdad?, entre los dos libros, hermano. Entre esos libros. Ahora, nuestro Señor les decía, y Daniel lo muestra, ¿verdad?, que entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hay tantas semanas, dice. Y desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay otras semanas, dice. Y ya dice, y cuando es ascendido nuestro Señor Jesucristo, lo que nos habla ya en Hechos, ¿verdad?, solo falta una semana, dice. Y esa es la semana, ¿verdad?, que estamos nosotros, en la semana 79, ¿verdad? Y ahí estamos buscando esa semana, y que le llaman muchos teólogos, ¿verdad?, que es la semana, ¿verdad? Hay un espacio de la gracia, ¿verdad?, en donde nosotros y cada uno de nuestros familiares hemos podido hallar a nuestro Dios. Hemos podido encontrar a aquel Señor tan bueno que nos ha permitido, ¿verdad?, heredar con Él todas las cosas y heredar lo más precioso, como aquí lo vamos a ver y lo estamos viendo, el poder un día estar con Él. Amén. Pero hay dos eventos. En esa semana que se va a cumplir, esos 7 días, ¿verdad? 7 años habla la palabra de Dios. En Israel son 7 días que cuando una persona se casa, unos jóvenes se casan, son 7 días que se hace el convite. Un día le hacen una fiesta a uno, su familia, otra entre sus amigos, otra entre los más llegados, hasta todo el pueblo. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, dice, para las bodas del Cordero. Ahí usted y yo vamos a estar, hermano. ¿Sí? Que seamos levantados, ¿verdad? Hermano, de allá de la tumba, pues como dice allá el corito, ¿verdad? Aún de la tumba Él me levantará, le dijo. ¿Verdad? Y como decía Job, aún desecha esta mi carne, dice, mis ojos verán al Dios Jehová, dice. Pero, hermano, no debemos nosotros también de obviar lo que sucederá aquí también en el mundo. ¿Sí? Para usted y para mí, hermanos, hay un pase, hay una ciudadanía especial. ¿Sí? Y lo que nosotros nos está esperando allá es una gran bendición, la cual nadie de nosotros los que estamos aquí debemos de descuidar. Porque el que se descuida, ¿verdad, hermano? O aquel que no quisiese aceptar a nuestro Señor, va a sufrir ese otro tiempo. Los mismos 7 años que habla la palabra en Apocalipsis, hermano, los mismos 7 años que la iglesia va a estar junto con nuestro Dios, van a estar los mismos 7 años las personas que no quisieron aceptar a Dios acá en el mundo. En esos mismos 7 años, la palabra y Apocalipsis, ¿verdad?, lo divide en 2 etapas. Los primeros 3 años y medio y los segundos, ¿verdad?, los demás 3 años y medio. Teológicamente, ¿verdad?, y si usted lo lee en Apocalipsis, es en donde se conoce, ¿verdad?, la tribulación, el periodo de la tribulación y el periodo de la gran tribulación. Donde muchas personas, ¿verdad?, que no hayan querido aceptar a nuestro Dios, van a sufrir esos grandes acontecimientos. No es cosa buena, no es cosa que nosotros volteemos atrás, ¿verdad? Así como cuando mandó los ángeles, Dios allá a Sodoma y a Gomorra, Dios le dio una ordenanza clara, le dijo a Lot le dijo, escuches lo que escuches,
oigas lo que oigas, no voltees a ver para atrás, le dijo. Porque si volteas a ver para atrás, le dijo, te vas a convertir en sal. Y así fue, ¿verdad? ¿Quién desobedeció? Su esposa, ¿sí? ¿Verdad? Y la palabra se cumplió, ¿sí? Ahora nosotros tenemos de cuidar ese precioso regalo, esa ciudadanía que nos espera para cada uno de nosotros. Aquí, ¿verdad? Tenemos una silla bien bonita, pero allá está con nuestro nombre. Allá está escrito, hermano, con la letra de oro. Dice, con plumas de oro. Nuestro nombre está escrito allá. Pero hay también, y ese es el mensaje en esta hora, ¿verdad, hermanos? Luego de esta pequeña introducción para que podamos entender a dónde nos va a llevar la palabra, ¿verdad? Lo que hemos leído. Ahora, aquí se va a vivir un momento no muy deseado para todas las personas. Muchos podrían decir, este es el castigo de Dios, o esto que Dios no lo quiere a las personas, Dios no las ama. No, Dios ama a cada persona, pero queda en cada uno de nosotros, o cada una de las personas allá afuera, el querer seguir a Dios, el querer, ¿verdad?, hacer la voluntad de Él, el querer irse con Dios o quedarse. Ahora, aquí donde hemos leído, hermano, y vayámonos. Luego que han pasado esos 7 años, ya cuando llega, hay una etapa en donde, ¿verdad?, es aprisionado, dice la palabra de Dios, Satanás. Han pasado muchos acontecimientos, tal vez yo me los corra por el tiempo, mucho. Pero la palabra también aquí nos muestra, hermano, donde dice, vi a un ángel que descendía del cielo, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice. Un ángel, ¿verdad? Así como los profetas eran utilizados por Dios para llevar el mensaje, así también sus ángeles, hermano. Satanás, ¿verdad? Era un ángel, era un querubín, ¿verdad? Hay 7 grados, ¿verdad?, de ángeles, hermano. Hay 3 grados de ángeles, perdón. Y entre el primero, el más grande, ¿verdad?, grado de ellos, era el querubín. El que está constantemente delante de Dios. Dice que con 2 alas se tapa sus ojos, con 2 vuela y con 2 está aplaudiendo porque está alabando a Dios y está cantando santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Pero él desobedeció, él fue desobediente y por eso fue lanzado hacia la tierra. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo vi descender, dice, a Satanás, yo lo vi descender del cielo. ¿Verdad? Cuando le estaban preguntando a él, están haciendo estas preguntas bien profundas, ¿verdad? Pero hermano, dice la palabra de Dios, que Dios va a mandar a un ángel, dice, en ese tiempo, con las llaves del abismo, dice, y con una cadena en su mano, dice, ¿verdad? ¿Qué le decían aquella legión de demonios que tenía un hombre, hermano, cuando llegó allá el ganadero, ¿verdad? Cuando los iban a sacar, los iba a expulsar Jesús de ese cuerpo, ¿qué le dijeron esos demonios a Jesús? Señor, le dijeron, no nos envíes al abismo, déjanos que nos metamos en los cerdos, porque el abismo no es algo, ¿verdad? Es algo, un castigo que Dios ahí le pone a Satanás, hermano. Pero en este momento sí va a ser apresado. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿O para qué Dios le envía en su momento? Y lo va a enviar y dice, y prendió al dragón, dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató, dice, por 1000 años, dice. Amén. La palabra nos muestra en Apocalipsis, nos habla del dragón, cómo el dragón persigue, ¿verdad?, a la mujer. Ahí nos muestra ya por el 14 o el 13, nos está hablando de eso. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, es Satanás, ¿verdad? Ahora nos habla también del falso profeta. El falso profeta que se sentará en el trono de David, dice. El falso profeta que va a engañar, dice, aún hasta Israel. Cuando se construya el 3er templo, eso usted y yo no lo vamos a ver, ¿verdad? Eso usted y yo no lo vamos a ver porque vamos a estar
con nuestro Dios en las bodas del Cordero. Pero los que se queden sí lo van a ver. Allá cuando dice la palabra de Dios que se abren los 7 sellos, hermano, ¿verdad? Ahora, esa persona que se quede, la persona que acá, ¿verdad?, no se vaya en el rapto, o la persona que no acepte a Dios y se queda, va a poder ver ese templo. Pero puedan decir muchos, van a ver el esplendor. No, porque el que se siente ahí no va a ser Jesucristo, sino que va a ser el anticristo, el enviado de Satanás, hermano. ¿Verdad? Que dice que va a engañar a las naciones y la primero, ¿verdad?, que engaña es a Israel. Pero luego dice que ya se haya sentado ahí, va a poner su dominio, dice, su gobierno local, su gobierno, ¿verdad? Y va a empezar a gobernar, dice. Y incluso, dice, habla ya, ¿verdad?, que va a poner la marca de la bestia, dice. La cual dice, la palabra de nuestro Dios, que aquel que no se la ponga, dice, ya sea en la frente o en la mano, dice, no va a poder ni comprar ni hacer cosas, ¿verdad? Ni ir de compras, se van a cerrar muchas cosas. Y aquel que no se la quiera poner, dice, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, va a ser decapitado. Muchos me decían una vez, yo creo que no sé, no podemos obviar, ¿verdad?, que tal vez a usted se lo hayan dicho. Y dicen, si yo me llego a quedar del rapto, dice, le dicen, hermano, y si usted se llega a quedar en el del día del rapto, le dice, ¿qué va a pasar? Le dice. No, le dice, no se preocupe, le dice, si tan solo que no me ponga yo la marca, la bestia, le dice, ya me salvé, le dice, y no dice que me decapiten, pues ya estuvo, va. No hay que esperar eso, hermano, ¿sí? No hay que esperar porque uno no sabe, hermano, ¿verdad? No sabe si en el momento, así como Pedro, nosotros podemos estar diciendo, no, yo en su momento no me lo voy a poner. Pero imagínese si en la necesidad de hambre o de darle comer a su hijo o a su hija, se ve en esa necesidad. Y dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis y 12, dice, que aquel que se la ponga, dice, está ofendiendo a Dios grandemente, dice. ¿Verdad, hermano? Otros dicen, ¿verdad? No, dice, ¿verdad? Son dogmas, ¿verdad? No dice, si es que aquellos hay los 144,000. La palabra nos habla de los 144,000. Pero dice la palabra y nos muestra que son, ¿verdad?, de las tribus de Israel. Y da cierto porcentaje. No son todos los hombres que se van a, ¿verdad?, sino que cierto porcentaje. Pero ahora, hermano, dice también y habla de la bestia que va a salir del mar y la bestia que va a salir de la tierra, dice. ¿Verdad, hermano? Y eso no, Satanás no va a sacar estas cosas o no se van a dar esto solo para que lo veamos como una película de terror y que la estamos viendo, ¿verdad?, en la televisión y de ahí no pasa. Porque una cosa es verla ahí, ¿verdad? Estamos viendo el televisor, estamos poniendo y si ya no nos gustó, pues nos dio miedo, venimos nosotros y lo apagamos y ya, se acabó, va. Esa no, hermano. Esa película va a ser real. A rojo vivo, hermano. ¿Verdad? A rojo vivo que usted va a ver la persona que se están decapitando. Dice que ya la palabra ya no va a poder existir ahí. Van a perseguir, ¿verdad?, que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ya no se predique. Pero no también podemos obviar que dice la palabra de Dios que va a mandar a 2 testigos, dice. A los 2 fieles que están junto al altar de Dios, que son los 2 olivos, dice, para poder predicar. Pero aún esto, la maldad de los hombres, dice, va a ser tan grande que ¿qué va a pasar, hermano? Los van a matar, dice. Y dice que allá, dice, en el lugar, ¿verdad? Se cree muchos teólogos que va a ser allá en el Vaticano, donde los van a tener, ¿verdad?, ahí y muertos y los van a decapitar. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día, dice, esos hombres se van a levantar, dice. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, hermano. Que solamente, ¿verdad?, cumplen el propósito de Dios. Pero a todo esto que yo les estoy narrando, hermano, que en esta noche, ¿verdad?, estamos conociendo la palabra, ¿verdad?, conociendo esto, hermano, ¿cuál es el propósito del enemigo? El propósito, y es lo que vamos a leer después, que la persona que se quede sea lanzada al lago de fuego. El lago de fuego no fue creado ni para ti ni para mí, fue creado para Satanás, ¿sí? Pero allá dice que aquel que no fue hallado en el libro de la vida, dice que va a ser atado y va a ser echado allá
¿verdad? Va a ser lanzado ahí. Pero dice, ¿verdad? Y esta será la muerte segunda, dice. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidarnos de esa muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? Amén. Es la que, ¿verdad? Cuando Dios ya decide y cuando Dios dice, ¿verdad? Mi hijo se vendrá conmigo, ¿verdad? Y Dios decide. Él dice, muchos teólogos dicen, Él tiene un jardín, dice. Y cuando Él decide y quiere cortar la flor que Él quiere, se la lleva, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No se ha perdido nada, porque está con nuestro Dios, está en el paraíso. Y esa es una recompensa que nosotros debemos de buscar. Allá están preparados coronas, ¿verdad? Lo que les narraba toda esa película de terror, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque no es de terror, sino que el acontecimiento que va a venir a esta tierra. Pero para usted y para mí hay bendiciones. Ahora, dice la palabra, mire, y lo arrojó al abismo, dice. ¿A quién arrojó? A Satanás, dice. Y lo encerró, y lo puso, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, dice. ¿Para qué? Como nuestro Señor Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice. Amén. A este dice que le va a poner su sello. ¿Cuántos sellos habla Dios en Apocalipsis, verdad? De aquel librito, hermano. Son 7 sellos. Juan lloraba, dice, porque no se hallaba nadie digno, ni en la tierra, ni en el cielo, dice, ¿verdad? Ni en lo profundo, dice, del mar, ni en lo profundo del abismo, para abrir esos sellos. Pero le dijeron, el Cordero que ha vencido, le dice, ese tiene la llave, dice, para abrir, dice, estos sellos, dice. Y así como ataba aquella bendición, aquellos sellos, ¿verdad? Así dice que va a poner ese ángel, dice, sus sellos sobre Satanás, hermano. Pero dice, para que ya no engañen más, dice. Muchos ahí, nos habla la palabra, hermanos, aquí. Dice que muchos van a decirle a las piedras, cae sobre mí porque viene el día grande del Señor. Palmera, cae sobre mí, dice allá en Sofonías, hermano. Porque dice, porque grande es la gloria de Jehová, dice que nosotros no podemos resistir, dice. ¿Qué están allí? ¿Qué van a estar buscando ahí los hombres o las mujeres? La muerte, dice. Pero dice ahí la palabra, serán, dice, atadas. O sea, esa persona le puede meter un cuchillo, puede arrancar la cabeza, se puede hacer, pero no morirá. Porque el juicio de Dios viene sobre esa persona, ¿verdad? El juicio de Dios viene a juzgar. A usted y yo, ¿verdad? Media vez estamos en esa, y no quiero que me pierdan esas 2 líneas de tiempo. Vamos a ser juzgados allá, pero en el trono, ¿verdad? En el tabernáculo de Cristo. Ahí dice, en el tabernáculo de Cristo, abajo, aquí en la tierra van a estar aconteciendo muchas cosas. Pero en el cielo también está aconteciendo la bendición. Que usted y yo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que va a haber un lugar, dice, en donde van a ser, dice, probadas vuestras obras, dice. Y dice la palabra de Dios, nos muestra, y Pablo, ¿verdad? Que aquel, dice, que pase, dice, no sea quemado, dice, ¿verdad? Dice, recibirá galardones y coronas, dice. Pero también dice, y le dice, aquel que pase, dice, y se queme, no perderá, dice, la vida eterna, dice, pero no recibirá recompensa, dice. Pero estará siempre en la palabra, siempre en el reino de nuestro Dios, ¿verdad? Tal vez eso usted me lo entienda así ando muy, ¿verdad? Que me digan, no lo entiendo, ¿verdad? Pero ahí va a ser el tabernáculo de Cristo. Y dice que va a poner coronas. Hay distintas coronas. Le va a poner coronas a aquel que lo espera. Aquel que está esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una corona para ese. Aquel que hace justicia, dice, hay una corona para ese. Aquel como nuestro copastor Julio Claro, dice que son de la grey del Señor y pastorean la grey del Señor. Dice, hay corona para ese, dice. ¿Verdad, hermano? Hay distintas coronas, distintas
¿verdad? Arreglo que se le va a poner a usted y a mí, hermano. Se nos va a dar lino fino, dice, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Allá todos vamos a andar, no, ¿verdad? A mí me gusta el azul, a mí me gusta el rojo. Allá vamos a andar un solo color. Pero mire, pero vamos a estar vestidos por nuestro Dios. Pero acá, ¿verdad? Va a suceder otra cosa. Y eso es lo que el mensaje, ¿verdad? En esta noche debemos de cuidarnos de esa muerte segunda. Es fácil descuidarnos. Es fácil voltear a ver como la mujer de Lot atrás. Egipto, ¿verdad? Volverlo a ver atrás nos hace mucha invitación. Satanás nunca va a tentar a alguien con lo que no le gusta. Si a usted no le gusta el pollo, pero, y a usted, ¿verdad? Nunca tuvo, ¿verdad? Aquella ansiedad de comer exceso en pollo, ¿verdad? O, ¿verdad? O estaba en depresión y aquellos chocolates, ¿va? Entonces, si usted no, eso, lo que usted no le es tentación, no se lo pone. Mas sí le pone en bandeja de oro y de plata lo que para usted es tentación. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 40 días y 40 noches estuvo en el desierto. No había comido. ¿Y qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, le dijo, di estas piedras que se conviertan en pan, le dijo. Le estaba tentando en ese momento, hermano, ¿verdad? Y no le dijo, diga a estas piedras que se conviertan en una túnica, ¿verdad? Porque ¿qué necesitaba nuestro Señor en ese momento? Comida, ¿verdad? Como en el momento cuando llega a nosotros la tentación, ¿verdad? Es porque estamos siendo ahí pasados por el fuego, ¿verdad? Pero aquel que Dios pasa, dice, ¿verdad? Y Dios tiene, ¿verdad? Es porque ha sido ante los ojos de Dios bien visto. ¿Qué le dijo Dios, el mismo Dios, a Satanás cuando dice que se llega el tiempo, ¿verdad? En donde Satanás tiene que llegar a donde Dios y le dijo, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Job? Le dijo. Varón, le dijo, prudente, apartado, temeroso, le dijo. Y que no hay otro en la tierra como él, le dijo. Imagínense lo que las palabras que le dice. Pero mire, hermano, en ese momento, el testimonio de nuestro Dios, y le dijo Satanás, déjame que lo pruebe, le dijo. Vino él y le dijo, mire la gran confianza que Dios puso en el ser humano. Y le dijo, ve, te lo pongo en tus manos, le dijo. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios sabía que Job no le iba a fallar. Dios conoce los tiempos, Él conoce su corazón, y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce lo que somos y lo que vamos a hacer de aquí a muchos años, hermano. Solo lo que nos resta a nosotros, lo que nosotros tenemos de poner, es siempre buscarle. Decía, ¿verdad? Y nuestro hermano nos predicaba un día, ¿verdad? El fin del discurso, decía el predicador en Eclesiastés, es este. Temed a Jehová y guardad sus mandamientos, dice. Amén. Ahora, continuando, hermano, y terminando aquí en el 11, ahí en Apocalipsis 20:11. Mire lo que acontece. Nosotros vamos a ser juzgados por el tabernáculo de Cristo, pero los que hayan quedado acá en la tierra van a ser juzgados en el gran trono blanco. Nosotros vamos a ser juzgados ante nuestro Señor Jesucristo, pero ellos van a ser juzgados ante Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Mire la gran diferencia. Y vi un gran trono blanco, dice, el cual estaba y al que estaba sentado en él, dice. Mire, de delante del cual, ¿qué dice? Huyeron, dice. Mire, huyeron la tierra y el cielo, dice, y ningún lugar se encontró para ellos, dice. ¿Por qué, hermano? Porque el Dios, a la presencia de Dios, dice, tiembla la tierra, hermano. Y a la presencia del Dios viviente, creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Huyó a, como lo dice la palabra aquí, el cielo y la tierra. Ya no se podía esconder el ser humano en otro lugar. Ahora estaba ante su creador, ante el Todopoderoso. Y dice, ahora, dice aquí, mire, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí Dios no está diciendo, ¿verdad? Y solo vi los cristianos que murieron en el Señor de pie ante Dios. No. Aquí la palabra es clara, hermano, y nos dice, todos los muertos, dice, grandes y pequeños.
¿verdad? Aquel que quiera aceptar a Dios como el que no quiera. Aquel que dice, ¿verdad? Yo soy ateo, yo no creo en Dios, ahí va a estar, ¿verdad? Ante Dios, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que toda rodilla se doblará ante Él, dice. Ahora dice, grandes y pequeños, ¿verdad? Y dice, y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿verdad? Como dice que va a estar escrito, ¿verdad? Cuando hicimos nuestra oración, ¿verdad? Cuando aceptamos a Dios, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, le dice, o cuando tú vengas, mi nombre esté escrito allá, ¿verdad? Y hay una alabanza, ¿verdad? Que dice, cuando allá se pase lista, dice, yo a mi nombre feliz responderé, dice. Pero aquí en estos libros que vamos a leer, no van a estar los nombres de estas personas, hermano. Aunque le digan, mira, vuelvan a buscar, ahí está mi nombre. Si es que yo lo acepté, ¿en qué año lo aceptó? Imaginemos, vaya un ángel, ¿verdad? O ahí Pedro, ¿verdad? Ahí con los libros, ¿verdad? ¿Y en qué año aceptó el Señor? Miren, no me acuerdo, en 1900, ayer, va, pero que lo acepté, le dice, va. Pero entonces, ¿verdad? Y le dice, ¿y cómo se llama usted? Imagínense, ¿verdad? Y, ay, fulanito de tal, y vuelve en la escritura, no se encuentra, mire. Búsqueme por el conocido cómo, porque como me pone el segundo nombre para que no lo hayan, va. Y entonces, búsqueme el conocido cómo, le dice. Ni así lo hayan, ¿verdad? Y aquello que antes se daba, ¿verdad? Porque antes daba bastante que cambiaban el nombre una y otra, ¿verdad? Hermano, imagínense, tiene 5 nombres. Lo van a andar buscando ya, ¿verdad? Por los 5 nombres. Pero aún así no se va a hallar, hermano. ¿Verdad? Yo creo que ahí, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Somos ahí que nunca damos nuestro brazo a torcer, nos cuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que estas personas, ¿verdad, hermano? Ayuda, no, búsqueme, que ahí estoy, búsqueme. Pero ahí en el libro, ¿verdad? De las obras, ahí, y el libro de la vida, si no está escrita esa persona, llore, patalee, grite, haga berrinche, diga que no le va a hablar a su papá o que, ¿verdad? Se va a ir a encerrar al cuarto, no va a cenar, ahí está ante el Dios Todopoderoso. Amén. Y dice, mire, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Verdad? Mire, hermano, se van a abrir esos libros. ¿Verdad? Grandes hombres y pequeños hombres ahí van a estar. Muchas personas pueden ver, ¿verdad? Repetitivamente el mensaje que ya queda y nosotros lo vemos después, ¿verdad? En Facebook o algo. O muchas personas de aquí están escuchando y dicen, yo me he topado con personas que son ateas, personas que un día sirvieron a Dios, personas que un día pues tal vez no lo buscaron de verdad, sino que andaban, no salieron de la religión, pues eso puedo decirle, porque ellos mismos lo confiesan. ¿Verdad? Yo tuve una experiencia, en la semana pasada, en donde yo estaba con una persona que es de renombre en este país. Su familia es de renombre, ¿verdad? Viene de los grandes, en capitales, hermano, una de las familias adineradas. Pero mire, tiene en su corazón un mal concepto de Dios. Y me dijo, yo no creo, pero estaba enojado cuando yo llegué a su oficina, pues. Y entonces molesto pues con otras personas, ¿va? Y mire, y empezó a expresarse, se desahogó, ¿verdad? Bueno, que se desahogó, ¿verdad? No guardó, no le dio un paro ahí, ¿verdad? Pero mire, pero después me dijo, mire, perdóneme, me dijo, porque yo enojado cometí esto y así se estaba disculpando. Pero uno que me empezó a contar y me dijo, es que mire, me dijo, yo en la religión ya no creo, me dijo. Desde ahí empezó, ya me dijo que en qué había confiado él, ¿verdad? En una religión, porque Jesucristo no es religión, hermano. Jesucristo es poder de Dios, ¿verdad? Ahora, vino esta persona y me dijo, míreme, es que el padre tal de tal iglesia, me empezó a contar. Y yo ahí escuchándolo, porque, ¿verdad? Y yo ahí, como en Proverbios, ¿va? Hay que, ante la mala palabra, ante la palabra áspera, ¿verdad? La blanda palabra aplaca la ira, ¿va? Y yo buscando ahí la mejor palabra ahí para asosegarlo, ¿va? Porque estaba bien eufórico. Ahora, hermano, después me empezó a hablar y me mencionó iglesia de nosotros, de verdad, cristiana.
Y me dice, es que mire, me dijo, el pastor tal, me dijo, y empezó, mire. Y yo, ay, yo escuchando, yo trabajando, porque como yo en la computadora, ¿verdad? Ya haciendo mi trabajo, entre más rápido que ya terminar, va, para salir, va. Pero mire, hermano, en lo que él me dijo y todo lo que él me dijo, ¿verdad? Y todo lo que se expresó, hermano, ¿qué me quiso decir o qué le entendí yo? Que le habían hecho daño, ¿verdad? Daño entre los hermanos, ¿verdad? En una congregación, ¿verdad? Tal vez no, él no buscaba, ¿verdad? No buscó a Dios sinceramente, sino que trató de ver que a fulanito le cayera bien o que a menganito le cayera bien, ¿verdad? Y muchos que, ¿verdad? Le hicieron, según lo que él me dijo, le habían hecho mucho dolor, le habían causado en su corazón, que por eso él ya no creía en Dios. Pero después, mire, bien chistoso, va. Después cambiamos de tema. Ya cuando terminamos me dice, le digo yo, mire, ya terminamos. Sí, le voy a mostrar esto, me dijo. Y lo felicité yo, va, porque había hecho un excelente trabajo, porque en eso sí, no se puede negar. Un excelente trabajo de esa persona, impecable, hermano. Y entonces, profesional en todas sus áreas, ¿verdad? Y eso que él maneja capitales de dinero, ¿verdad? Entonces, pero excelente persona, temeroso. Él no toca otro centavo de ahí, mal habido, no lo toca, créame. Y una gran, ¿verdad? A mí enseñanza. Pero me dice al final, ¿vale? Le digo, mire, le quedó bien y lo felicito. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Me dice. Entonces, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, me mencionaba a Dios. Pero mire, hermano, pero en su desvarío, ¿verdad? O en su ¿verdad, hermano? ¿En qué? En que él se fundamenta o algo, tal vez pueda ser que se quede en el rapto, ¿verdad? Tal vez algún cristiano le hizo de piedra de tropiezo, ¿verdad? Y por nuestra culpa, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Pero, hermano, pero esa persona, cuando esté ante Dios o cualquier otra persona, ¿qué le va a decir ante Dios? Señor, si yo creí en ti, pero porque me dañaron mi corazón, dejé de creer en vos. Imagínese qué tremendo va a ser y le va a decir, bueno, no estás escrito en el libro de la vida y mi palabra es fiel, pues entonces lanzado ahí por un error. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de poner nuestra mirada en las cosas materiales. No debemos poner la mirada ni en otro hermano. Claro, debemos de orar, pero tal vez no sabemos si el hermano traía problemas, no sabemos si el hermano estaba durmiendo y le hizo mala cara, ¿verdad? No sabemos si el hermano por la mascarilla no le pudo saludar, hermano, con la mascarilla cuesta, ¿verdad? Y entonces usted se sintió mal y ya dejó de asistir a la iglesia. Y ya empezó, ¿verdad?, a retroceder hacia atrás. Pero ese retroceder hacia atrás, hermano, cuesta caro. Mire lo que le costó o lo que va a costar a esas personas. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Aquí, ¿verdad?, dice el mar, hay muchos los que se ahogan ahí. Y la muerte y el Hades, dice, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, aquí nadie se va a salvar, dice. Aquí que donde se esconda el que se esconda, nadie, ¿verdad? Y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. El que no se halló escrito. ¿Verdad? Nosotros, como dice la palabra en Tesalonicenses, ¿verdad? Si nosotros morimos, ¿verdad? Vamos a ver a Dios primero y de la tumba Él nos va a levantar con un cuerpo glorioso, glorificado, ¿verdad? Sangre y carne no heredará el reino de los cielos, dice, sino que un cuerpo a la semejanza de nuestro Dios, donde vamos a estar con Él. Pero nosotros vamos, ¿verdad? Los que muramos o quedemos en su momento, de esa tumba escucharemos la voz de Dios y seremos levantados para una bendición. Pero ellos van a escuchar la voz de Dios, hermanos, para ser juzgados. ¿Sí? Y para luego ser atados y volvidos a echarlos en el lago de fuego. En donde dice que el gusano de ellos, dice, nunca morirá, dice. Y entonces será el tormento de día y de noche. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidarnos que no lleguemos a esa muerte segunda. Esa muerte segunda no es para nosotros. ¿Y cuál nos habla de qué es la muerte segunda? El ser, ¿verdad?, resucitado, pero luego ser lanzados, dice, al lago de fuego.
Pero dice que nadie va a ser lanzado, dice, sin que antes confiese que Jesús es el Señor. Mire, grandes y pequeños, ¿verdad? Nuestra tarea nosotros, hermanos, nuestra tarea, oremos siempre por nuestra familia. Más aún para aquellos que no se han entregado a Dios. No se canse de orar, porque dice allá en las copas, y yo me he metido bastantes cosas aquí en Apocalipsis por el tiempo, ¿verdad, hermano? Pero hay una copa que se va a derramar donde dice que están las oraciones de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Y esas oraciones están siendo escuchadas por nuestro Dios. Y como les digo, ¿verdad? Ellos van a ser atados y ahí en el lago de fuego. Pero la iglesia, dice, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, que es la nueva Jerusalén. Ahí donde Jesucristo, ¿verdad? Estaremos por Él por la eternidad. ¿Sí? Usted y yo debemos de cuidarnos de esa muerte segunda. Si hay cosas que arreglar en nuestra vida, hagámoslo hoy que vivamos. No digamos, ¿verdad? En el último instante lo voy a hacer porque uno no sabe, hermano. ¿Verdad? Si usted tiene cosas, palabras que no son buenas, agradables ante el Señor, porque dice que hasta de la palabra ociosa daremos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuentas ante el Señor. Usted trate cada día, hermano, de ponerse a cuentas con Dios y cada día que ese nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? En el libro de nuestro Señor y Rey Jesucristo, y así anunciemos las buenas nuevas. Tal vez, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tiene un don distinto, ¿sí? Cada uno. Unos tienen don de evangelismo que aceptan rápido a la gente, otros evangelizan con su testimonio, otros evangelizan con el silencio. ¿Sí, ven? Usted no dice nada, pero dice, no, fíjate, aquel trabajador, no, aquel. No, hombre, se nota que es cristiano. Y mire, y ya cuando quieren un consejo, ahí vamos, usted, con el silencio uno predica, mire. Y entonces, mire, hay distintas formas la cual usted le puede servir a Dios. Juan le sirvió aquí, revelando la palabra de nuestro Dios, que nos ha sido una bendición en esta noche, para poder saber de Él, ¿verdad? Cuidémonos de esa muerte segunda. Oremos a Dios, hermano, pongámonos de pie y digámosle, nuestro Señor